Vamos a presentar la conferencia La evolución de la documentación gráfica en arquitectura. Nicolás Ferrino, arquitecto, especialista en conservación de edificios de valor patrimonial, Facultad de Arquitectura de la UBA. Adjunto de cátedra, Historia de la Arquitectura en las Facultades de Arquitectura de la UBA y la UADE. Arquitecto en la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y miembro de la Comisión Directiva ASIMPAC. Le damos un fuerte aplauso a Nicolás. Ya está abierto el Sebastián Dezán es arquitecto y como especialista en patrimonio histórico desarrolló su carrera en el Centro de Documentación e Investigación de Arquitectura Pública, CEDIAP, organismo que lidera desde el 2018. En 2019, la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos lo nombró asesor honorario y desde 2020 es asesor patrimonial de la Casa del Teatro para la puesta en valor integral de su edificio y sus colecciones. Le damos un fuerte aplauso a Sebastián. Si querés finalizar la presentación, abrir la página web y la volvés a... Lucía López, arquitecta, Facultad de Arquitectura de la UBA, docente de Historia de la Arquitectura de la UBA y de diversas asignaturas de las carreras de Arquitectura y Diseño de Interiores en la UADE. Amplia trayectoria en dirección de obras de proyectos de interiorismo de grandes escalas. Le damos un fuerte aplauso a Lucía. Jessica Cabrera, arquitecta, Facultad de Arquitectura de la UADE, auxiliar docente e investigadora UADE desde el 2022 en Historia de la Arquitectura, Patrimonio y Ciudad, Sociedad y Territorio. Fuerte aplauso para ella. Y por último, Josefina de Gracia, estudiante de Arquitectura en la Facultad de la UADE. Ellos integran esta mesa y damos inicio a la evolución de la documentación gráfica en arquitectura. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, buenos días. Me alegra estar en este lugar, este fantástico salón y además en esta primera exposición que, por otra parte, me alegra el doble porque yo formo parte de ASIMPAC hace bastante tiempo y sin dudas la posibilidad de presentar una investigación de un equipo con el que estamos trabajando y además tenerlo a Seba acá con quien trabajé hace bastantes años hace que esto sea bastante especial. Para dar inicio, la idea fue hace algunos meses ya trabajar en el marco de la UADE, que digamos, nos agrupa a Lucía, a Jessy y a Josefina, sobre un tema que nos parecía interesante, que tiene que ver con la documentación técnica arquitectónica. Y para eso nos pareció que era fantástico trabajar sobre un archivo, que es un archivo que yo particularmente conozco muy bien porque compartimos espacio con Seba cuando trabajamos hace algunos años en el CEDIAP. Seba actualmente lidera el equipo del CEDIAP, por supuesto él ya va a hablar particularmente sobre eso, y nos pareció interesante trabajar sobre el archivo porque, digamos, no solamente contiene una enorme cantidad de documentos relativos a edificios muy representativos de la arquitectura argentina, sobre todo de la obra pública, sino que además nos parece que barre un gran periodo de tiempo que nos sirve para tener una excelente muestra de cómo ha evolucionado la forma de representar arquitectura. Esta cuestión que a nosotros los arquitectos o arquitectas nos hacen aprender a dibujar en la facultad, quizás sin demasiada conceptualización del asunto, es decir, nos ponen una hoja en blanco y nos empiezan a decir así se hace una planta, así se hace una vista, pero quizás nunca terminamos de conceptualizar la idea de que eso es un dibujo, pero es un tipo de dibujo especial, es decir, hay muchos tipos de dibujos, que son los dibujos artísticos más expresivos. El dibujo arquitectónico, la representación arquitectónica en realidad sigue siendo un dibujo, pero enormemente codificado, lleno de símbolos y lleno de herramientas que son de lectura específica de una rama, una profesión como es la de la arquitectura o la ingeniería. Y eso hace que sea interesante justamente, digamos, no sacarlo del todo del conjunto de los dibujos y ver cómo ha evolucionado en el tiempo la parte muy técnica del dibujo arquitectónico y una parte artística que tiene el dibujo arquitectónico. Yo tengo que aceptar algunos años de profesión y decir que aprendí arquitectura dibujando a mano.
Eso ya, digamos, me pone con alguna antigüedad bastante importante, pero es verdad que cuando uno hace un dibujo a mano y le dedica horas y horas, adquiere, digamos, una condición bastante especial, porque, digamos, hay una enorme cantidad de técnicas que uno aplica sobre una hoja, sobre la tinta, sobre el rostering, sobre la goma de borrar y tantas otras cuestiones que uno hace incluso cuando comete errores, que nos llevan a tomar eso como casi una especie de obra de arte que terminamos entregando, aunque eso tenga un valor absolutamente técnico y representativo de un objeto arquitectónico. Dentro de esa codificación enorme que tiene un dibujo arquitectónico, aparecen muchas cuestiones, como por ejemplo el sistema Monge, que es un sistema de representación sobre las plantas y las vistas, o por ejemplo los grosores y tipos de línea, o la escala, que es un tema que probablemente no aparece en un dibujo artístico, o aparece en la cuestión de las cotas dimensionales, los sistemas de proyección, y después las técnicas gráficas que sirven para aumentar la expresividad de un dibujo, que ya algo vamos a ver cuando les mostremos los planos que estuvimos trabajando en el CEDIAP de una serie de obras que elegimos. Pero para hacer una breve reseña de lo que es la cuestión del dibujo arquitectónico, la representación arquitectónica tiene, digamos, quizás tanta antigüedad como la arquitectura. Vamos a encontrar incluso de una manera muy improvisada, marcas en la piedra que están definiendo algunas decisiones de proyecto sobre la marcha, o vamos a encontrar, por ejemplo, en la antigüedad romana, en el muro de alguna construcción, esto que es el forma urbis, que es una suerte de plano general de la ciudad, del cual han quedado algunos fragmentos, porque esas placas de mármol se han reutilizado para otras cosas, como ha pasado en la ciudad de Roma, digamos, de manera muy común. La documentación quizás más cercana a lo que nosotros conocemos como documentación técnica arquitectónica, quizás la más antigua es la gótica, en formato, digamos, en soporte de pergamino, que podemos tener justamente planos de las catedrales de Colonia o Estrasburgo, que son planos que son del 1200, 1100, y que todavía se conservan. Son planos de gran escala, pero se han conservado pocos porque estos pergaminos se reutilizaban por lo caros que eran. Entonces, a medida que avanzaba la obra, se los reutilizaba y se perdía parte de la información previa. Por supuesto, con el avance del tiempo, el Renacimiento va a ser quizás el momento donde el proyecto arquitectónico va a dar lugar a cada vez más profusión en términos de la representación arquitectónica, cada vez más precisa, cada vez más técnica. Seguramente el siglo de las luces, la Ilustración, va a ser quizás el momento donde se va a tecnificar mucho más esta representación técnica, y va a ser además, y no lo podemos olvidar, esta representación puede ser de muchas cosas. La documentación técnica de un edificio puede ser una documentación de proyecto, de relevamiento, de replanteo, planos de demolición, croquis, o sea, hay muchísimas variables posibles en términos de cómo se representa la arquitectura. En este caso estamos viendo las ruinas de Palmira, que fue un relevamiento que se hizo cuando se empezó a viajar al Medio Oriente y se empezó a reencontrar el Occidente con esa arquitectura que se había perdido detrás del mundo otomano. Sin dudas, otra forma de representar arquitectura serán las litografías, como estamos viendo acá, de Piranesi, que es un fantástico dibujante del siglo XVIII, que nos va a mostrar otra versión de la arquitectura, mucho más expresiva, y donde uno puede entender, digamos, en este caso casi como una obra de arte, las litografías de Piranesi, aun cuando es una manera de mostrar arquitectura con mucha expresión. Será Durán, en el siglo XIX, quien nos mostrará una manera mucho más conceptual de mostrar arquitectura, ya como un estudio, no como una cosa real, ni como una cosa, sino como una cuestión conceptual. Cómo pueden ser las plantas, cómo se pueden modular, cómo se pueden tipificar. Es un momento donde los programas arquitectónicos evolucionan, cada vez más complejos, cada vez más importantes, y por supuesto la representación tiene que adecuarse a eso. Sin dudas, dentro de la representación arquitectónica tenemos no solamente los soportes. Acá en este salón debe haber gente que sabe mucho más que yo de soportes, de tipos de papel, pergaminos, etcétera. No me voy a meter demasiado en eso, pero sí quizás de los instrumentos para el dibujo, como por ejemplo la pluma, que fue casi uno de los primeros,
El lápiz de grafito, sin duda, es un amigo entrañable de la representación arquitectónica y de tantas otras. El tiralíneas, ya algo más específico, de ancho variable, que es el predecesor del Rotring o del estilógrafo, que es lo que por mi edad tuve que aprender a usar. Acompañando a todo esto aparecen los elementos auxiliares como las plantillas, que para mi sorpresa todavía siguen existiendo en algunos lugares para comprar, que son piezas de plástico que sirven para hacer símbolos, digamos, que ya están predefinidos de lo que es un inodoro, una bacha, y tantas otras cosas que nos sirven para simplificar nuestro trabajo en escalas, en cortes, en vistas, etc. Y el letrógrafo, que además aporta desde la tipografía, uno puede elegir la tipografía con la cual va a escribir las referencias y los mensajes en los diferentes planos. Por supuesto, si vamos a hablar del CEDIAP y vamos a trabajar sobre algunos planos de edificios representativos del CEDIAP, no puedo dejar de hacer una muy breve referencia de lo que es la obra pública. Más tarde vamos a tener una exposición de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, donde por supuesto van a hablar mucho mejor que yo. Pero, digamos, la historia de la obra pública en la Argentina tiene que ver con los decretos que han ido dándole forma a diferentes instituciones, desde el Departamento de Ingenieros, el Departamento General de Tipografía y Estadística, después nuevamente el Departamento de Ingenieros y finalmente la creación del Ministerio de Obras Públicas en 1885, que va dentro del cual se van a generar muchas otras instituciones, como por ejemplo la Dirección Nacional de Arquitectura, que será el órgano ejecutor de las obras de conservación, digamos la mano ejecutora de la Comisión de Monumentos y Museos. Por lo tanto, tiene una enorme importancia. Dentro de todo esto, Seba nos va a contar ahora, se va a ir creando un archivo. Así que yo le voy a dejar primero esta pantalla, que es una pantalla donde se presenta en números y en algunos datos duros el CEDIAP, y le voy a dar la palabra a Seba y vamos a tratar de hacer el paso a la página web sin hacer demasiado escándalo. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Podremos hacer eso de la página? Parece una cosa mágica, pero parece que va a aparecer. Yo quiero aprovechar para decirles el orgullo que significa para mí estar sentado acá. Entre mis escritores favoritos, mi escritor favorito es Mujica Lainez. Mira, ahí está la página del CEDIAP. Muy bien. Y él describe muy bien la arquitectura, ¿viste? Él también dibuja, pero con palabras. Y cuando yo era chico aprendí a querer la arquitectura y a, no sé, a aproximarme al patrimonio histórico a través de un libro que me había comprado una vez un verano que vinimos acá, que se llamaba La Casa. Y una casa va contando sus historias mientras los obreros la van demoliendo. Una linda pieza de literatura para quienes estamos hoy acá. Pero sin irme por las ramas, voy a primero agradecer a Nicolás que me haya incorporado a esta mesa como invitado. No creo ni por cerca merecerlo, ellos hicieron todo el laburo, nosotros no hicimos más que cumplir nuestra función como archivo abierto. El Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública es un archivo sin archiveros, con todo lo bueno que eso puede tener y con todo lo malo que eso puede tener. Es un archivo... puedes navegar, todo lo que quieras, dale, gracias. Es un archivo que fue pensado y puesto en marcha por arquitectas, 3 arquitectas que en el principio de los 90 creyeron que los archivos debían recuperarse, los archivos como consecuencia de la reforma del Estado y los grandes cambios ministeriales, de supresión de algunos ministerios y de consolidación mayor de otros, hizo que muchos archivos quedaran a la deriva, abandonados, y ellas creyeron que había que conformar un archivo de arquitectura pública abierto al público, al gran público y digital. Cuando los archiveros se debatían entre la microfilmación o la digitalización, cuando en el Ministerio de Economía, donde todo esto empezó, había una máquina sin acceso a Internet, por supuesto, una computadora personal que todo el mundo compartía, ellas dijeron, el camino es la digitalización, con todos los detractores que tuvieron en su momento. Pero eso hizo que el CEDIAP sea hoy
y desde hace mucho tiempo un referente en la materia. Intentamos, con esta gestión que me toca llevar adelante, potenciarlo y abrirlo cada vez más al público. Y digo, un archivo sin archiveros, con lo bueno y con lo malo. Muchas veces lo que aprendí de la arquitectura me enseña que la arquitectura avanzó de la mano de quienes no eran arquitectos. Por ahí cuando uno es especialista en una materia, tiene todas las herramientas que también pueden encasillarlo. Joseph Paxton encontró la manera de expresar los nuevos materiales. Le Corbusier pudo postular los 5 puntos que definirían la arquitectura moderna. Y estas arquitectas lograron poner un archivo público argentino en la vanguardia, siendo hoy, como les digo, y lo digo con orgullo, un referente en la materia. El CEDIAP tomó como fondos originales lo que fue el fondo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Voy a traer historias, que de eso también se trata la historia, el patrimonio. Nadie me lo cree, pero a mí me lo contó gente que yo confío. 2 personas estaban a cargo del archivo de Obras Públicas en el Ministerio de Obras Públicas, que está en el 9 de julio, en el último piso, y como haciendo honor a un archivero, sus apellidos eran Secreto y Guardado. Nosotros vamos contra eso, y cuando las arquitectas llegaron a ese último piso del Ministerio de Obras Públicas, que estaba vacío, solo quedaba el archivo ahí arriba. Había un viejito, muy viejito, que todos los días iba y abría el archivo, y había estado a su cargo toda la vida ese archivo, y el día que entregó esas llaves a las arquitectas, falleció. Fíjense el compromiso de esa persona con su trabajo. Quiero rescatar a los empleados públicos, que muchas veces somos castigados y puestos como en una misma bolsa todos juntos, y a veces se cometen injusticias. Las arquitectas rescataron también el archivo de fotografías que complementa esto. Fíjense, es un archivo técnico gráfico, que además ahora se transformó en un archivo técnico gráfico e histórico. Entonces esa es la particularidad, no es fotografía social, uno puede reconocer procesos constructivos, herramientas en desuso, materiales, y la fotografía que fue concebida para registrar el avance de obra en todo el país. Quiero aclarar eso también. El patrimonio muchas veces se centra con su mirada en Buenos Aires, y este es un archivo federal que muestra con detalle la ejecución de las obras en las que el Estado ha debido dar respuesta desde sus inicios, en salud, en administración, en seguridad, en recreación, etc. Entonces, muchas veces estas fotografías, nosotros tenemos una gran colección de negativos de vidrio, y estos negativos de vidrio muchas veces aparecían en galpones al aire libre, en montañas, en parvas de pedazos de vidrio que en procesos de conservación se fueron reconstruyendo y hoy están accesibles. Nosotros tenemos como fondos, había comentado también Nico tan genialmente, el fondo del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección Nacional de Arquitectura, el fondo Edenor, el fondo de silos y elevadores de granos también en todo el país, y con asistencias técnicas que brindamos habitualmente hemos ido incorporando otros archivos como el Banco Central, como la colección Beretervide, Bustillo, entre otros. Y con todo esto el CEDIAP, que dio tan buena respuesta a esos fondos originales, está en un proceso ahora de conformar un gran portal nacional de arquitectura pública, que con todas estas colaboraciones y de asistencias recíprocas con otras instituciones se van sumando con sus fondos, con sus colecciones, a esta llamada nacional de conformar este gran buscador y encontrador de documentos acerca de la arquitectura pública. Bueno, no sé si tengo que decir algo. Más o menos es esto. Los invito a participar, a colaborar, a consultar, y
y los archivos están hechos para ser consultados. Así que espero que nuestro archivo sea de utilidad para el desarrollo de sus actividades como profesionales. Eso. Bueno, chao. Voy a mostrar algunos de los planos que estuvimos trabajando. Gracias, Seba, por la reseña muy reseñada, porque imaginen la cantidad de historias y anécdotas que hay en ese archivo. Nico, te pido a ver cómo hago para pasarme de vuelta a la presentación mientras comento lo siguiente. Una cosa que es interesante, volviendo ahora y mostrando algunos de los documentos que estuvimos trabajando, tuvimos que elegir 4 obras para trabajar, porque básicamente acá, digamos, somos con Jessy, con José, con Lu y yo, somos 4, entonces decidimos agarrar 4 obras para hacer una suerte de barrido y para empezar una suerte de buscar cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia por lo menos el periodo que tiene el CEDIAP, cómo fue evolucionando la representación técnica. Pero no solamente por lo cronológico, sino por el tipo de obra, por la importancia de la obra, por la localización de la obra. Eso condiciona enormemente. Hay obras que son sumamente protocolares, muy formales, de proyecto, en tinta, con acuarelas, etc. Y hay otras obras que vamos a ver que están hechas en lápiz, íntegramente en lápiz. No estoy diciendo que sean obras que no se hayan hecho. Se terminaron y siguen estando en uso después de 50 o 60 años, pero están, digamos, proyectadas en lápiz. Esto nos muestra diversas formas de representar la arquitectura, diversas formas de mostrarlo o a quién se le muestra. El proyecto de la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, es un proyecto sumamente protocolar que debió ser presentado y que por lo tanto está perfectamente dibujado. Hay otros proyectos que son mucho más internos, que son para pasar de una oficina a la otra y están hechos en lápiz, en un calco de muy mala calidad y eso además atenta contra su conservación porque realmente a lo largo del tiempo se han deteriorado muchísimo. Cuando se rompía el calco se le ponía cinta scotch y se terminaba de deteriorar todo. Entonces era una especie de lucha incansable contra todas estas cosas. Perdón. Ahí estamos. Primero voy a empezar como de adelante para atrás y una obra que es digamos, la más reciente de las 4 que agarramos, es un proyecto para la Embajada Argentina en Brasilia, un proyecto que nunca se terminó, que se terminó de ejecutar, digamos, se hizo con otro proyecto hace 20 años, pero que es una forma interesante, básicamente porque todos los que estamos acá dibujamos más o menos de esta manera. Esta es una forma de representar una vista en un monge, donde a través del espesor de líneas, donde a través de algunos grafismos y líneas verticales, ayudan a entender lo que está curvado, lo que está delante, lo que está por detrás. Digamos, sin dudas es un plano muy técnico, no aparecen elementos accesorios, pero rápidamente quien sabe leer arquitectura se da cuenta de cómo es. Y para agregar otra cosa, el tipo de plano, esto es una copia. Este tipo de planos eran planos en un calco de muy alto gramaje, usualmente tenían un borde para protegerlos, y ese rótulo, que es un elemento fundamental para la documentación y los legajos técnicos, es un rótulo sellado, que después se llenaba. Todas estas cosas a nosotros nos parecen interesantes como datos, para ver cómo fue que a través del tiempo la documentación se fue ejecutando y después se fue archivando. Acá, por ejemplo, estamos viendo un elemento que para nosotros es importante en la representación y para darle expresión a un plano, que son los grafismos. En este caso, a través de un sistema adhesivo, nosotros, bueno, algunos los hemos hecho haciendo puntitos, pero es una manera de representar el pasto, representar los árboles, representar lo que se ve desde arriba y empezar a darle un poco de fondo-figura a la situación. O, por ejemplo, en esta otra situación, que es una cosa sumamente técnica, como es la ejecución de una escalera, la medición de la escalera, en el corte de la escalera, donde aparece un fantástico grafismo del hormigón, que se ve ahí hecho con circulitos, una cosa bastante complicada de hacer, o una cosa mucho más sencilla, pero que aparece en este tipo de obras, que es el diseño de los artefactos de iluminación, de la cartelería, etc. Eso es muy de este tiempo. Por ejemplo, yo he trabajado con los planos de la estación terminal de ómnibus
Retiro, y aparece un enorme trabajo sobre la cartelería porque es fundamental en el uso de ese edificio la cartelería. En este tipo de planos también aparece mucha documentación técnica muy precisa, pero además lo que es interesante es cómo se compone dentro de la lámina, cómo se van agrupando las cosas y se van acomodando. No es simplemente un dibujo que no tiene, o sea, hay un diseño de cómo se distribuyen las cosas en ese espacio. La lámina justamente para nosotros es el lienzo sobre el que trabajamos siempre. Pasando a otra etapa, ya es en la década del 50, la Escuela 116 en Rosario, es un fantástico ejemplo de un proyecto, que es muy representativo de su tiempo, y aparece una cosa que es interesante, que es taxonométrica, hecha en lápiz, absolutamente ejecutada en lápiz, muy atractiva, que nos muestra una arquitectura, para la década del 50, una arquitectura moderna, con el sombreado, con la representación de los árboles. Tiene un componente artístico, por supuesto, y un componente muy duro y rígido y técnico que tiene que ver con el trazo de la línea. Esta documentación es una documentación toda hecha en calco y hecha en lápiz, sobre calco y hecha en lápiz, donde no se usan plantillas, está todo ejecutado, los banquitos están todos dibujados a mano uno por uno, una cosa extraña, porque para esa época ya había plantillas para poder usar, pero evidentemente en ese momento no quisieron. Otra cosa que me pareció muy atractivo es, a todos nos pasa, a los que hemos dibujado a mano, los nortes. Ese momento, dibujar el norte, es el momento de la gran libertad. ¿Cómo representás el norte? Hay muchas maneras, bueno, ahí tienen dos. Es ese norte que está para abajo y ese norte que está para arriba, es una especie de libre interpretación de cómo se hace un norte, pueden hacerse de muchas maneras más. En este caso es un detalle de la piedra a la vista, cómo se representa eso, cómo se representa el corte de la ventana. Es un documento sumamente constructivo, pero además hay una representación de cómo es la piedra para que alguien sepa qué escala va a tener esa piedra. Es decir, que hay una serie de datos puestos sobre el plano y una serie de códigos que nosotros tenemos que saber leer, como ese rayado a 45, qué quiere decir, dónde está cortado, dónde está proyectado, etc. Toda esa codificación es la que, por supuesto, nosotros leemos muy bien y seguramente ustedes entenderán en parte, hasta cierto punto entenderán lo que es un monje, una planta, y algo de todo eso pueden percibir. Estos últimos dos que vamos a ver, uno es el del Cabildo, es un legajo complejo porque el del Cabildo es un legajo con mucha cantidad de reformas. Ustedes ya saben que el pobre Cabildo le hicimos de todo, y digo, le hicimos como argentinos, ¿no? Bueno, yo nunca le hice nada, pero ha pasado por tantas cosas ese pobre edificio, pero es interesante justamente en este legajo ver algunas de esas marcas tremendas que le han quedado al Cabildo, como por ejemplo esto que es el proyecto, un plano de relevamiento de 1894, cuando a alguien se le ocurrió que el Cabildo era muy poco elegante y había que embellecerlo y hacerlo italianizante. Justamente acá tenemos está fotografiado directamente sobre la tela encerada que contiene ese plano, un plano muy bien ejecutado, donde nos muestra ese Cabildo al que se le han agregado una enorme cantidad de cosas, se le han puesto balaustres arriba, se le ha hecho mucho más elegante la torre, pero por supuesto, vamos a decirlo la verdad, se lo hizo pelota. Su condición de arquitectura colonial, austera, encalada, etcétera, la perdió completamente. Esta es una copia, un ferroprusiato, que ha quedado en el CEDIAP y que nos muestra una fantástica imagen de esa interpretación de lo que tenía que ser un cabildo embellecido en una sociedad que rechazaba su pasado colonial. Y por supuesto, algunos otros muy imaginativos de esta época. En la década del 30 este tipo de imágenes eran muy comunes, donde todo era grandilocuente y monumental. A alguien se le ocurrió que el cabildo iba a quedar como una suerte de estampilla delante de esa enorme cantidad de edificios, que por supuesto en algún momento eso varió y a alguien se le ocurrió, que fue justamente a Bustillo, hacer la parte posterior del cabildo, que durante mucho tiempo fue sede de la comisión. Y esto finalmente es el proyecto de Busquiazo, que es el que le vuelve a dar al cabildo su forma colonial, aún cercenado en sus dos lados, y acá tenemos justamente el plano original de la reejecución de la fachada en su forma colonial. Voy a acelerar bastante, vamos a ver algunos planos de la Casa Rosada simplemente y medio a la pasada, porque ya estamos con el tiempo cumplido. Estos planos son
de 1880, 1885, y son planos realmente excelentes en términos técnicos de cómo están ejecutados. Fíjense lo que es ese corte de uno de los halls o la complejidad de este enorme planta donde se ve cómo se ha unificado los dos edificios que componen inicialmente a la Casa Rosada. Del lado posterior de esa tela encerada se pintaba con colorado y quedaba esa especie de velado colorado en los lugares del muro que a uno le interesaban. O, por ejemplo, en estos mucho más detallados cortes o detalles del cielo raso, donde aparecía expresado prácticamente todo. No es, digamos, aparece una parte del dibujo muy técnico, muy sintetizado, y de pronto aparece la ejecución de ese medallón con casi todos los detalles. Nuevamente otro corte y otro detalle de una de las escaleras, donde podemos, en nuestro trabajo, analizamos con profundidad cómo son las cotas, cómo son los grafismos, le vamos dando entidad a todo eso, casi como si fueran fichas de relevamiento. Finalmente, acá tenemos algunos detalles de cómo son las diferentes maneras de representar la escala, o las firmas, por supuesto, aparecen acá firmas de personajes totalmente destacables como Tamburini, que a veces justamente son tremendamente nocivas para el plano, porque a veces la tinta de las firmas, a diferencia de la tinta del dibujo, es sumamente abrasiva y porque es muy ferrosa, oxida brutalmente al plano y lo termina casi vaciando en el trazo de la firma. Bueno, para terminar, esto es una especie de trabajo en progreso, estamos trabajando para seguir dándole forma a esto, pero queríamos compartir con ustedes por lo menos esta instancia de este trabajo, y creo que a todos les habrá parecido interesante ver estos fantásticos planos de estas obras que pudimos ver y las muchas otras que hay presentes en el CEDIAP, afortunadamente a buen resguardo. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a abrir el espacio para preguntas. Quiero hacer una breve aclaración y además saludar, porque la modernización me ha pasado por encima y me olvidé que estamos saliendo en vivo por YouTube. Entonces, saludar también a quienes nos están siguiendo desde allí. No se pueden realizar preguntas en el chat de YouTube, así que los y las invitamos a que, si tienen preguntas en cada una de las conferencias, las pueden hacer al Instagram de Asimpac, que es @Asimpac con doble P. @Asimpac con doble P. Ahora sí, espacio para preguntas. No sé si habrá algún mic dando vueltas o si se escuchará bien. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Se repite. Ya están tímidos porque es la primera conferencia, ¿viste? Es como... Ahí está, perdón, yo estaba acá porque íbamos a moderar la mesa, pero por temas de tiempo, la verdad que queríamos como seguir charlando un poquito después de cada mesa. No vamos a poder. Lo que sí me interesaría por ahí es un poco cómo es el tema de acceso al archivo. Sí, hice el chivo a medias. El archivo es un archivo abierto al público y desde la página web uno tiene acceso a hacer búsquedas en nuestra base de datos a través de dirección, de nombres de arquitectos. Hay una búsqueda rápida y una búsqueda... ¿Podemos abrirlo? A ver si podemos, che. Bueno, no importa. La cuestión es que uno ni bien entra a la página del CEDIAP, puede hacer sus búsquedas con la lupita y puede después hacer sus solicitudes a través de los formularios, del formulario de solicitud que está disponible en la página, y a través de un link de descarga en 5 días hábiles se recibe el material. ¿Cómo? Hay que crear un... No. Hay que completar datos personales que nos sirven a nosotros para hacer ciertas estadísticas de procedencia y de cosas así. Si nos ponen en Google, la primera opción somos nosotros, CEDIAP. A ver si es verdad. Mira, ahora ponen CEDIAP y nos salimos primero. Chequeo en vivo. A ver cómo funciona el motor de búsqueda. A ver. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Es eso? No, sí. Bueno, sí, así que en 5 días hábiles se pueden obtener las reproducciones. Si las cosas están digitalizadas, se ve la miniatura. ¿Quieres hacer una búsqueda vos que conozcas? Mira, sigamos arriba donde dice Centro de Documentación e Investigación, al lado. Eso. Ahí vas a ir a la página principal. Pim. Parece fácil, pero ahí está. Fíjate que lo primero que aparece es la búsqueda abajo.
Ahí está. El buscador y el formulario de solicitud. Busca algo ahí, ¿no? ¿Qué te gustaría? Casa Rosada. ¿Cómo vamos a poner Casa Rosada? Plano. Pone en singular. Casa Rosada. O pone todo, ¿no? Casa Rosada. Casa Rosada. Bueno, a ver qué aparece. A cruzar los dedos, porque esto siempre te juega una mala pasada. Entonces aparece primero la obra, que se pueden ver los planos, que tiene un total de 1.236 planos y 194 fotos. Con esos documentos está documentada la obra, valga la redundancia, muchos de los cuales están digitalizados, entonces ustedes pueden ver la miniatura, y eso tiene un número de identificación única, el ID, a través de ese número se pide el documento. Y si no está la miniatura, es que no está digitalizado y se digitaliza a demanda del público. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, les brindamos un fuerte aplauso.